¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el aprendizaje que hay acá? ¿Qué significa en mi vida? ¿Qué me regala en mi vida esta nueva condición, esta nueva situación? Bienvenidos a Eres Infinito. Hoy es más que un inicio, es un reencuentro, es el regreso a esa voz dentro de ti que quizás habías olvidado. Este espacio nace de la nostalgia de los sueños que dejaste atrás, las metas no logradas, los obstáculos que te hicieron más fuerte, las pequeñas y grandes victorias que a partir de hoy celebraremos juntos. Aquí vamos a conectar con tu esencia, esa chispa sagrada que está dentro de ti y que siempre ha estado esperando brillar. Porque no importa de dónde vengas, el presente es el punto perfecto para avanzar al futuro, recordando que siempre ha sido infinito. Saludos familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Eres Infinito. Y aprovechando que estamos terminando el mes de diciembre, comenzando el nuevo año, quiero tocar un tema que es fundamental. Cualquiera que sean tus planes para este nuevo año 2025, uno de los puntos más importantes, una de las claves para tu éxito en este año es tu conciencia del cambio. Y vamos a hablar de esa conciencia del cambio en este episodio. Lo he titulado Las 5 A's. Las 5 A's del cambio. Voy a hablarte de 5 palabras o 5 conceptos que comienzan con la letra A y que nos van a ayudar a entender un poco cómo nosotros nos relacionamos y cómo podemos transformar esa conciencia que tenemos del cambio. El cambio obviamente es algo sumamente importante en la vida del ser humano. Dice por ahí que lo único que es constante es el cambio. Dice por ahí la famosa frase del filósofo Heráclito, ¿verdad? Que él decía que ningún hombre se baña en el mismo río dos veces o atraviesa el mismo río dos veces, porque obviamente el hombre cambia constantemente, el río cambia también momento a momento. Entonces, nosotros somos seres cambiantes, estamos cambiando todo el tiempo. Creo son 50, 60 millones de células que todos los días mueren en nuestro cuerpo, son desechadas y son nuevamente creadas, o sea, nuevas células. Entonces estamos cambiando todo el tiempo, el universo está cambiando, todo está cambiando todo el tiempo. Sin embargo, muchas veces nos cuesta un poco de trabajo aceptar los cambios. Muchas veces nuestra conciencia del cambio es una conciencia de resistencia. Y mi invitación es a empezar a analizar un poco en este episodio, invitarte a reflexionar un poco cómo es tu conciencia del cambio, cómo tú te relacionas con el cambio. ¿Eres una persona flexible? ¿Eres una persona que mantienes más bien como hábitos demasiado rígidos? Tu forma de pensar, tu forma de comportarte, tu forma de ver la vida, ¿eres más flexible, menos flexible? ¿Aceptas el cambio? ¿Cómo te relacionas con el cambio? Eso es muy importante y te quiero decir esto, no tiene nada que ver con la edad tampoco, porque muchas veces pensamos que los jóvenes son más abiertos a los cambios, que las personas mayores son un poco más reacios al cambio y nada más lejano de la verdad. Muchas veces la experiencia y la madurez de la vida a las personas mayores o más mayores, digamos, le da un poco más de sabiduría para entender y aceptar y manejar los cambios. Y muchas veces los jóvenes se mantienen un poco reacios a los cambios porque están parados como en su propia verdad, producto de su experiencia de vida hasta ese momento. Así que esto no es un tema ni de edad ni de sexo. Es posible que la cultura, las diferentes culturas, digamos, o formas de pensamiento en el planeta, es posible que sí influyan un poco en el tema del cambio, pero quiero más que todo invitarte a que tú reflexiones bien en el tema del cambio y darte algunas sugerencias o ideas de prácticas que puedes incorporar con este tema, porque definitivamente no importa la edad que tengas, no importa tu sexo, no importa tu cultura o tu país o tu origen, debemos tomar la decisión de crear una nueva conciencia del cambio en nuestra vida, porque va a traernos un mayor nivel de felicidad y un mayor nivel de logro en nuestra vida. Entonces, vamos a hablar un poco del tema del cambio y uno de los primeros puntos acá es entender por qué nosotros, si entendemos que el cambio es una constante, si somos seres que están cambiando todo el tiempo, por qué resistimos de manera casi que automática, resistimos los cambios. Y dicen por ahí, somos animales de hábitos, dicen las personas, y es verdad, el ser humano está todo el tiempo repitiendo los mismos hábitos. Bien, entonces resistimos los cambios
Básicamente porque nuestra mente subconsciente es como un mecanismo de automatización constante. Todas las experiencias las va automatizando y en eso hay otro episodio que se llama Reingeniería Mental que puedes ver después o puedes escuchar, donde abordo esto en más profundidad. Pero nuestra mente subconsciente es muy reacia al cambio porque es un desgaste, es un nuevo aprendizaje y hay un riesgo que es muy importante. Cuando estamos viendo un cambio, no sabemos qué va a pasar con ese cambio y la mente subconsciente evade cualquier situación que pueda ser de riesgo para nosotros porque su función y su rol es nuestra supervivencia, es nuestra seguridad. Bien, entonces por eso es que muchas veces resistimos inconscientemente el cambio. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Lo primero es estar consciente, obviamente, de este proceso. Y los pasos o la forma en la que me gusta describirlo con este concepto de las 5A, comienza por la primera A. Anota por ahí si tú quieres, si puedes anotar y si te gusta tomar notas de todos estos materiales que hoy en día se brindan para poderlos procesar. Yo siempre le digo a la gente, toma nota, porque en las notas es donde realmente podemos reflexionar sobre la información. Muchas veces las personas reciben y procesan información, pero realmente no la procesan. O sea, la reciben, escuchan el audio, ven el video, no sé qué, pero no están procesando para su propio provecho esa información. Por eso es tan importante para mí tomar nota, porque nos permite hacer esa coordinación entre la mente, la vista, la mano, y crear esa concientización un poco más profunda de lo que estoy aprendiendo. Entonces, la primera A es aceptar el cambio. Aceptar el cambio no significa aceptarlo de manera resignada. Es que me tocó aceptarlo. Es que él se quería separar de mí y me tocó aceptarlo. Es que me echaron de mi empleo y me tocó aceptarlo. Es que me diagnosticaron esta condición de salud y tengo que aceptarlo. Eso es resignación. Eso no es aceptación. Aceptación significa abrazar. Aceptación significa darle la bienvenida. Hay esta nueva circunstancia en mi vida, hay esta nueva condición en mi vida y la voy a aceptar. Es decir, voy a identificarme con esta nueva realidad. Voy a tener la flexibilidad de poder comenzar a transformar mi propia identidad para poder darle la bienvenida a esta nueva circunstancia en mi vida. A eso me refiero con aceptar el cambio. No a regañadientas, no porque me lo impusieron, porque entonces realmente eso no es aceptar el cambio. Estás resistiendo el cambio y esa resistencia lo que va a crear es otra situación digamos, de agudización de lo que está produciendo el cambio en tu vida. ¿Bien? Entonces, aceptar el cambio significa de manera consciente poder abrazarlo. El segundo punto, la segunda A, es ir un pasito más adelante, ¿no? No importa cuán adversa pueda ser esa situación nueva en tu vida o ese cambio, el segundo punto es agradecer el cambio. La segunda A es agradecer el cambio, entender que toda experiencia o toda circunstancia que ocurre en mi vida trae una bendición, trae una oportunidad, trae una nueva información, trae una transformación en mi vida. Y detrás de cada transformación hay un crecimiento, hay algo bueno, hay algo positivo para mí. Entonces, si yo agradezco, estoy transformando esa experiencia que a simple vista pudiera ser negativa, entre comillas, para mí, la estoy transformando en algo positivo. Estoy entendiendo que aunque yo en este momento de pronto no pueda saber para qué o por qué está ocurriendo, sé que implica algo positivo para mi vida. Muchas veces ante determinadas circunstancias, esa resistencia que nosotros hacemos lo que termina es alejando la posibilidad de poder entender qué otros beneficios podía ocurrir o qué beneficios puede traer esta condición en mi vida. Y en mi experiencia personal, he tenido muchos momentos en los que he resistido el cambio, en que he resistido esta situación, la he catalogado, le he puesto una etiqueta de que esto es malo, que esto me perjudica, esto no es algo que yo quiero. Y cuando yo agradezco esa situación, empiezo a entender todas las circunstancias o todas las situaciones, digamos, positivas que se pueden derivar
detrás de esa situación y está puesta ahí para mi aprendizaje y para mi crecimiento. Entonces, ese es un punto importante porque para mí hace como una inflexión, hace como un cambio en cómo yo estoy percibiendo la situación que está cambiando. Punto número 3, ya es un poco más fácil. Una vez que hago un acto de agradecimiento, el punto número 3 es aprender del cambio, es estar consciente que cuál es el aprendizaje, qué me está enseñando, qué me está mostrando, ya sea sobre mí mismo, ya sea sobre mis circunstancias, sobre mi contexto de vida, sobre lo que me rodea, en fin, qué estoy aprendiendo, cuál es el mensaje, cuál es el aprendizaje que hay acá, qué significa en mi vida, qué me regala en mi vida esta nueva condición, esta nueva situación. Bien, una persona que está enfocada en aprender de las situaciones que le acontecen es una persona cuya actitud le va a permitir entonces ir al cuarto punto, que es entonces aprovechar eso, ¿verdad? Aprovechar ese cambio es tomar provecho de eso que está ocurriendo. Y ese es el cuarto punto. Y entonces eso me va a permitir aprovechar ese cambio, ¿verdad? Ese aprendizaje se va a quedar como una experiencia que me va a permitir entonces crecer o aprender o transformar o lo que sea que me está regalando ese cambio, ¿vale? Ahora, el punto número 4 ya implica la cuarta A implica entonces llevar ese aprendizaje a otro nivel y es lo que yo le llamo anticipar el cambio. O sea, es darme cuenta cuáles pueden ser los cambios que pueden estar llegando a mi vida y cómo yo puedo de manera anticipada, ¿sí? O sea, de manera preventiva puedo anticipar, no para evitar el cambio, sino más bien para aprovechar ese cambio. Por ahí hay una frase muy famosa de Bill Gates que dice que el éxito está en saber o anticipar a dónde va la economía, a dónde va la sociedad y llegar allí primero. Al llegar ahí primero, obviamente puedo proveer los servicios o los bienes, etcétera, que está provocando ese cambio en la sociedad. Obviamente lo hice desde el punto de vista empresarial y tiene mucho sentido, ¿verdad? Si usted y yo hubiéramos sabido a dónde iba la tecnología hace 30 años y que la internet o que la inteligencia artificial o lo que sea iba a ocurrir, o el Bitcoin o las criptomonedas o lo que sea, iba a pasar todas estas cosas, podíamos haber tomado decisiones. Si tenemos una bolita mágica, pudiéramos tomar esas decisiones para poder aprovechar esos cambios. Por eso él lo dice de esa manera. Pero, digamos, trayendo ese aprendizaje a nuestra propia vida, ante las diferentes circunstancias que nosotros podemos anticipar que van a ocurrir en nuestra vida, podemos tener estrategias para poder aprovecharlas. Podemos prepararnos para que esos cambios, digamos, no lleguen de manera que nos traigan un perjuicio, sino que de manera que nos traigan una bendición, quiero decir. Entonces anticipar los cambios me permite prepararme para esos cambios. Por ejemplo, en mi caso personal, yo soy coach empresarial. Durante mucho tiempo me desenvolví trabajando con compañías y todavía lo hago, obviamente, con compañías multinacionales, haciendo charlas, haciendo capacitaciones, desarrollo humano, liderazgo, coaching, etc. Sin embargo, yo comencé a notar una tendencia dentro de las grandes organizaciones donde había una toma de conciencia hacia este aspecto del desarrollo humano. De hecho, era una de las recomendaciones que todo el tiempo yo y muchos colegas le estábamos haciendo a las grandes instituciones, a las grandes organizaciones, y es enfocarse en el desarrollo del talento humano. Porque ahí es donde está, digamos, la clave o una de las claves más importantes para el desarrollo, el crecimiento, la sostenibilidad y la expansión empresarial. Entonces, muchas instituciones empezaron a trabajar en ese proceso y hoy en día, te estoy hablando de hace 25 años atrás o hace 30 años atrás, hoy en día la mayoría de las grandes organizaciones, instituciones, corporaciones tienen personal dentro de sus organizaciones que se ocupan del desarrollo humano. Tienen coaches, tienen psicólogos, tienen entrenadores, tienen personas especializadas en estos procesos que son parte de la organización y que están trabajando alineados con la filosofía, con la visión de la organización para poder fortalecer esos aspectos en las diferentes instituciones y organizaciones. Eso quiere decir que eventualmente yo me voy a quedar sin trabajo, ¿sí? Como ha pasado de pronto a algunos colegas. Entonces empecé a pensar, bueno, está muy bien, me encanta la idea de que estas organizaciones puedan empezar a crear su propio equipo de trabajo, que no necesiten de un experto externo, de una persona externa, como era mi caso, para poder hacer eso. Entonces empecé a pensar en
cuáles podían ser las habilidades o cuáles podían ser los aportes que yo podía hacer que no se iban a ver, vamos a decir, eliminados o minimizados por este desarrollo interno de las organizaciones. Entonces eso me permitió empezar a aprender otras técnicas, empezar a desarrollar otras habilidades como entrenador, porque lo quiero seguir haciendo y porque esa es mi profesión y me apasiona, y qué otras herramientas puedo aportar a las organizaciones, a las instituciones, etcétera. Y ahí empecé a trabajar en todo este tema del desarrollo espiritual y hoy en día tenemos una metodología que se llama coaching espiritual de alto rendimiento, que es una metodología que estamos implementando en varias instituciones, en varias organizaciones y también lo estamos haciendo de manera directa, de manera personalizada, con algunas mentorías y coaching, digamos, personalizado. Y es algo que es totalmente innovador, que es totalmente un paso de avance, digamos, en esta, vamos a llamar, tecnología de transformación humana. Entonces, eso me permite no solamente hacer lo que me apasiona y lo que yo considero que es parte natural o resultado natural de mi propio proceso de desarrollo profesional, sino que también puedo, anticipando esos cambios, tener otras, vamos a decir, productos u otras ayudas que yo puedo, apoyos que puedo aportar a estas instituciones. Y no es que yo lo pensé pensando solamente en eso, sino que es parte, como les digo, de mi propio desarrollo profesional y espiritual y personal. Pero digamos que eso surge y eso empieza a madurar y empieza a desarrollarse y a organizarse producto de ese análisis de para dónde va el tema del desarrollo humano, porque esto es lo que me apasiona, cómo yo puedo contribuir, cómo yo puedo mantenerme vigente en este juego. Y lo otro también que he hecho, que es parte un poco de esta experiencia del podcast y de las redes sociales y del hecho de entonces abrirme a un mercado, digamos, al público, porque antiguamente yo estaba solamente trabajando con instituciones, con empresas, no tenía realmente un posicionamiento ante el público, no era mi enfoque, sino que estaba trabajando más que todo a nivel institucional, pero me he dado cuenta que hay afuera millones de personas que valoran muchísimo la información, la experiencia, las herramientas que yo puedo aportar. Hemos comenzado a entrenar a otros a coaches, a otras personas también o a otros profesionales para que trabajen con nosotros y he entendido que por ahí también puedo seguir sirviendo, puedo seguir aportando valor a muchas personas, a muchas familias, o sea, al ser humano como tal, que es mi propósito, utilizando estas nuevas tecnologías o estas nuevas herramientas que nos da la tecnología. Entonces, este punto de anticiparse es muy importante porque o sea, es lo que me permite realmente abrazar el cambio en su más profunda dimensión. Hacerme consciente de que sí o sí yo estoy cambiando, la sociedad está cambiando, la relación con mi esposa está cambiando, mi esposa está cambiando. Si yo no anticipo esos cambios, si yo no estoy consciente de los cambios, probablemente voy a crear una resistencia innecesaria a ese proceso. Entonces, o a esos diferentes procesos. Por eso el título, aunque estamos hablando de las 5A, pero quizás el título más significativo para esta reflexión podría ser una nueva conciencia del cambio en tu vida, que estés consciente de los cambios, que veas los cambios de una manera diferente en tu vida. El punto número 5 o la quinta palabra es ya para mí el siguiente nivel en conciencia y es alentar el cambio. O sea, convertirme en un promotor del cambio, entendiendo las 4 A's anteriores, entonces convertirme en un vocero del cambio, convertirme en una persona que promueve, que hace que las cosas cambien, convertirme en un agente de cambio, si se quiere. Eso, digamos que es el punto más importante quizás de esta reflexión, es cómo puedo convertirme en un agente de cambio, cómo puedo contribuir de manera consciente, porque muchas veces la sociedad, nuestro entorno está cambiando, pero está cambiando de manera, digamos, no consciente. Estamos cambiando muchas veces como en resistencia. ¿Cómo puedo yo no solamente aceptar el cambio, agradecer el cambio, aprender del cambio, anticipar el cambio, pero cómo puedo también convertirme en un agente, cómo puedo alentar, provocar los cambios? Esa es básicamente, yo creo que es básicamente como el nivel superior de nuestra conciencia. Siento que es a lo que fuimos
destinados a lo que fuimos creados. Creo que nuestro creador nos creó con todo este tejido, digamos, de creencias y de aspiraciones y de potencial como ser humano. Y realmente cuando nosotros nos convertimos en agentes de cambio, estamos realmente manifestando la intención de nuestro creador. Nuestro creador no nos creó para resistir el cambio o para cuestionar el cambio. Nuestro creador nos creó para alentar el cambio, nos creó precisamente o nos puso dentro de un universo que es absolutamente cambiante todo el tiempo para que nosotros fuéramos un elemento de contribución a ese cambio. Yo entiendo que filosóficamente hablando es posible que cuando hay resistencia al cambio eso permite también que haya un crecimiento. Eso lo puedo entender a nivel filosófico y hay muchas personas en la historia de la humanidad que se han convertido en obstáculos del cambio y al final eso es algo positivo por la ley de yin y yang, por la ley de la ley de la ley de contraste que hablamos también en otro episodio. Sé que eso también forma parte del crecimiento, pero en este caso mi enfoque acá, y no quiero que se enfoquen en otra idea, pero mi enfoque es dejarte la inquietud, dejarte inspirarte a que te conviertas en un agente de cambio, que dejes de ser una fuerza de oposición del cambio y comiences a ser una fuerza que provoca el cambio, que abraza el cambio, que sostiene el cambio y que estamos realmente permitiendo que otras personas también puedan cambiar, puedan evolucionar, puedan trascender. En ese cambio, en esa trascendencia, en esa evolución está la capacidad de cada uno como seres humanos de poder expresar la grandeza que nuestro Creador puso dentro de cada uno de nosotros. Así que en este momento de transición de este nuevo año, mi recomendación o mi deseo es que el mejor regalo, que se acostumbren a dar muchos regalos durante este momento del año, el principio del año también, que en este momento de regalos te des el mejor regalo, que para mí podría ser el regalo de una nueva conciencia del cambio. Así que te deseo un feliz año y hablando en el contexto de este episodio, te deseo un feliz año, te deseo un año lleno de cambios, te deseo un año lleno de crecimientos, te deseo un año que sea el año de un cambio de conciencia o el año de una nueva conciencia del cambio. Así que feliz año de la nueva conciencia del cambio. Un abrazo para cada uno de ustedes.